asambleísta Amada Ortiz. El asambleísta Francisco Jiménez sostuvo que es necesario que el Pleno de la Asamblea Nacional tome decisiones frente a realidades como el déficit de viviendas que asciende de 100.000 a 130.000 en la ciudad de Guayaquil. En el uso de la palabra, el asambleísta Amado Ortiz. Qué importante día para mí, para los ecuatorianos y para los santodomingueños. Topar un punto tan importante que da tranquilidad a las familias. Por allí empieza el buen vivir. Cuántas historias, cuántas realidades, cuántas frustraciones, cuánto bolsillo aniquilado de las personas y de las familias más pobres del país y de Santo Domingo en especial, que tuve la oportunidad de conocer de qué manera se negocia con un derecho humano llamado vivienda, con un derecho que más que un terreno y más que una edificación es la hoguera, es el hogar donde se desarrollan todos los sentimientos más lindos de los seres humanos. ¿Cómo jugar con este derecho? Haciendo negocio y haciendo documentos, porque no se les puede llamar leyes, sino documentos que lo único que han dejado son vacíos y entorpecieron algunas tramitologías que lo único que lograron fue potencializar el tráfico de tierras, digámoslo con nombre y apellido. Miren ustedes, la famosa promesa de contrato de compra y venta, llamando promitentes compradores y promitentes vendedores, ha dado lugar a una serie de estafas cuando el promitente vendedor termina con la voluntad de entregar la formalidad del documento y simplemente busca otro incauto, ingenuo ser humano para así entregarle las escrituras finales y al primero dejarlo con esa estafa y aniquilado su bolsillo y sobre todo con una familia perjudicada. Eso no lo podemos permitir. Valga la oportunidad de este punto del orden del día. Al revisar el informe del primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentren en circunscripción de los cantones Guayaquil, San Borondón, El Triunfo, Monte Sinaí. Sí, es Guayaquil. Recuerdo mis recorridos por los recintos, cooperativas de vivienda, barrios y asentamientos humanos que existen en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. De la pobre gente de mi provincia, Santo Domingo de los Áchilas, sí, recordemos siempre, la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que aún añoran tener ese documento, una escritura pública que le avalice la tenencia de la tierra, documento tan importante para sentir que ese pequeño espacio es de su propiedad, de sus hijos, que les da tranquilidad. ¿De qué hablábamos del buen vivir? Si ese buen vivir ni siquiera da tranquilidad, debe de empezar por tener escrituras de ese terreno tantas veces pagado. Además, documento tan importante como es la escritura, para poder ser sujeto de crédito en las entidades crediticias, ya que en este país, si no tienes un bien inmueble, no eres sujeto de crédito. Para poder solicitar un préstamo y hacerte un espacio digno de vivienda y de esta manera poder dar algo de seguridad a sus familias en el tema de vivienda. Ni siquiera tienen derecho a contar con un medidor de servicio de energía, porque también les piden escritura. Afortunadamente grandes fueron las gestiones para que entiendan los directores de SENEL y tan solo con aquel documento de declaración juramentada, porque no había otro mecanismo, puedan contar con un certificado que les avalice, que les da su verdugo, pero que además les cobraban y les siguen cobrando los valores que consideren. En mi provincia existen más de 50 cooperativas, poblados y asentamientos según Geoplanes, Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia Sáchila al año 2010. Es la única data actualizada. Según datos del INE, del censo realizado en el 2010, señala que en Santo Domingo hay 114.000 viviendas existiendo en un déficit cuantitativo de 13.700, en un déficit cualitativo de 41.000. Es decir,
que no reúnen las condiciones técnicas adecuadas. Y muchas de esas viviendas que no tienen las condiciones técnicas adecuadas es precisamente porque no tienen regularizados sus pequeños espacios de tierras y no pueden acceder a un crédito para mejorar las mismas. ¡Qué ironía de la vida! Los gobiernos municipales tienen en el artículo 56 y 57 todas las competencias para regular. Y es así que en la letra R dice, perdón, en uno de los articulados manifiesta quién es el regulador para el uso del suelo. Sin embargo, para construir en un espacio de terreno que lo negociaron, que dieron el pago total de sus terrenos, pero que no tienen escrituras, al momento de edificar, el municipio les clausura porque no hay permiso de construcción, pero no se acuerda que el regulador del uso del suelo es el gobierno municipal. A buena hora, que si no cumplen, sea el gobierno nacional. Y muchas de estas viviendas que no tienen las condiciones técnicas adecuadas es precisamente porque no son regularizadas. Por lo dicho, compañeros asambleístas, me parece importante apoyar este proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran en la circunscripción de los cantones Guayaquil, San Borondón y El Triunfo, Monte Sinaí, pero que también se trate de solucionar y en algo nuestros hermanos de la provincia del Guayas se adelantan en estos proyectos, pero recordemos que hay muchos sectores irregularizados, que no es posible que se tenga que, de manera desigual. La ley habla de la igualdad, la ley habla de la no discriminación. Por Problemas técnicos en la exposición que realiza la asambleísta Amada Ortiz, quien se ha referido justamente a la realidad de las personas que no cuentan con las escrituras de sus terrenos y también se estaba refiriendo al rol de regulador del uso del suelo que desempeñan los gobiernos municipales. Sostuvo que no contar con la legalización de tierras no permite que las viviendas ofrezcan condiciones dignas para sus habitantes. ¿Sigue conectada la asambleísta o...? Presidente encargado, cumplo con informar que hemos sufrido la desconexión del asambleísta en la sala Zoom. Se confirma de esta manera el problema técnico presentado durante la exposición del asambleísta Amada Ortiz. Tiene la palabra el asambleísta.